intereses para sus cálculos. Pero tenemos un problema, y el problema principal que radica es el de entender qué clase de rentas es. O sea, entender en el sentido de tengo que prácticamente adivinar si es de tal o cual tipo, porque tenemos una clasificación un tanto extensa. Pero una vez que entiendo, ya es fácil también después utilizar la fórmula. Esto no es tan complicado así como nos vaya a pedir, por ejemplo, tiempo y esas cosas y utilizar logaritmo y esas cuestiones todas raras. ¿Qué es una renta? Es una serie de pagos efectuados a intervalos iguales de tiempo. Ejemplos de renta son los abonos mensuales, pagos de rentas mensuales, dividendos sobre acciones, pagos semestrales de intereses sobre bonos, primas anuales de pólizas de seguro, etcétera. El tiempo transcurrido entre un pago sucesivo de la anualidad se conoce como intervalo de pago. El tiempo contado desde el principio del primer intervalo hasta el último se llama plazo de la renta. O sea, vamos a tener siempre un inicio y una finalización, excepto cuando las rentas son de tipo perpetuas. Entonces vamos a ver también qué significa una renta perpetua. Tenemos algunas clasificaciones de rentas. Por ejemplo, una renta cierta en la cual los pagos principian y terminan en fechas fijas. Entonces esto es como si fuera que yo soy un pagador fiel, por decirlo. ¿Por qué? Porque hacemos el contrato y entonces decimos, bueno, vamos a pagar cada mes y pagamos cada mes. No nos atrasamos en las cuotas. Lo que ocurre con rentas es que puede ser una amortización o puede ser una imposición. Una amortización es de deudas, obviamente, y cuando hablamos de imposición, eso es de lo que sería un ahorro, por ejemplo. Y vamos a ver los diferentes casos que se presentan también. Los casos más así concretos y reales que tenemos son estas casas comerciales que a veces te dicen, por ejemplo, te vamos a dar un vehículo con financiación propia, llevas ahora y pagas después de los 60 días o de los 90 días. Entonces hay un hueco en el periodo de pago y ese hueco es lo que consideramos que es una renta. O sea, tenemos que ver, obviamente no es que me están regalando esos 60 o 90 días, me tienen que aplicar algún tipo de interés durante lo que va a implicar cuando empecemos a pagar. Entonces, ese es un caso concreto de renta. ¿Por qué? Porque no es que principia e inicia regularmente. Porque les voy a pedir encarecidamente, por favor, que entren a las 2 de la tarde. No da gusto cuando yo estoy ya explicando y ustedes están entrando. Ya en las siguientes clases no les voy a permitir porque no da gusto, o sea, me corta la inspiración. Bueno, una renta cierta, entonces, inicia y termina en tiempos regulares. En algunos casos también ocurre, por ejemplo, que, eh, por ejemplo, nosotros necesitamos un préstamo, pero necesitamos ese préstamo de aquí a, no sé, fin de año, por decirlo. En diciembre necesitamos un 10 millones. Entonces, a veces, en algunos casos, por ejemplo, podemos ya adelantar y vamos pagando ya un periodo o un número de periodos de tiempo anterior a lo que me va a dar, por decirlo, el préstamo. Entonces, a eso le decimos, por ejemplo, una anticipada. En las cooperativas a veces ocurre eso, que, no sé, vamos a invertir o vamos a hacer algo en nuestras vacaciones, por ejemplo, y entonces ya nos anticipamos y empezamos ya a pagar antes. A veces también las agencias de viajes hacen así, que por ejemplo nosotros ya empezamos a pagar en enero y ya, por ejemplo, en diciembre o en enero del próximo año vamos a hacer el viaje. Entonces a eso se le dice una renta anticipada. Se le dice una renta inmediata cuando, por ejemplo, eso ya me estoy adelantando porque tenemos todo también escrito en algún lado. A ver, vamos a seguir porque si no vamos a mezclar todo. Una renta contingente es aquella en la cual el plazo depende de algún suceso cuya realización no puede fijarse. Este, por ejemplo, a veces, no sé, estamos teniendo alguna herencia que nos van a dar y entonces estamos pendientes de eso, o por ejemplo, tenemos algún documento con fecha de vencimiento, entonces estamos pendientes de ese tiempo. A ese se le dice una renta contingente.
Una renta cierta ordinaria es aquella en la cual los pagos son efectuados al final de cada intervalo de pago. Es decir, que el primer pago se hace al final del primer intervalo de pago, el segundo al final del segundo y así sucesivamente. Vamos a suponer que eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos cuando solicitamos un préstamo. Nos vamos hoy en el banco, nos dan y cuando termina el primer periodo, que sería el primer mes, por ejemplo, entonces pasamos a pagar la primera cuota. Entonces esa sería una renta cierta ordinaria. Las rentas se dividen en sincrónicas y asincrónicas. Es sincrónica cuando el periodo de pago coincide con el periodo de capitalización. Por ejemplo, nos dice cuotas mensuales, capitalización mensual. Entonces, coinciden el pago que realizamos con el periodo de capitalización. Vamos a encontrar también capitalización en los problemas. Y una renta sincrónica es cuando el pago no coincide con la capitalización. Entonces, fíjense, la P es el pago. Por ejemplo, me dice cuota mensual y capitalización trimestral, por ejemplo, me dice. Entonces va a ser asincrónica. Sincrónica, pago coincide con periodo de capitalización. O sea, yo puedo decir que P es igual a Q. Y cuando encuentro que la cuota no coincide, o sea, el pago de la cuota no coincide con la capitalización, entonces decimos que es una asincrónica. Y fíjense la palabra temporarias. ¿Por qué? Porque tiene un inicio y una finalización. O sea, me dice, por ejemplo, un año, 18 meses, 36 meses, 48, lo que sí en algún momento dado se tiene que extinguir el contrato. Y las rentas son perpetuas cuando sí ocurre todo el tiempo. Y en este caso, por ejemplo, consideramos eh, una renta perpetua, decimos a aquellos que, vamos a suponer, una empresa. Una empresa es de tiempo indefinido, decimos. Si yo soy, por ejemplo, inversionista en esa empresa, entonces eso significa de que yo voy a recibir mi renta en el sentido de ganancias sobre mis acciones en forma indeterminada. ¿Por qué? Porque puede ser de que inclusive cuando yo muera, entonces vayan a recibir, por ejemplo, mis herederos, por decirlo. O, por ejemplo, también ocurre mucho con las empresas de beneficencia o las empresas que le dicen ahora de responsabilidad social. Entonces tienen una cuota fija que va dando a alguna organización no gubernamental, por ejemplo, a casas de ancianos, a casas de donde comen, por ejemplo, criaturas y cosas así, o gente de la calle. Entonces, una perpetuidad o una renta perpetua es una renta cuyo pago se inicia en una fecha fija y continúa para siempre. Entonces, la palabra también perpetua vamos a encontrar en nuestros ejemplos para entender si va a ser temporaria o perpetua. La temporaria entonces inicia y termina en algún periodo determinado. La perpetua es para siempre. Ahora, algunas cuestiones que tenemos que considerar para los problemas que vienen. La época inicial es el principio del periodo al fin del cual se efectúa el primer pago. Entonces, la época inicial es cuando yo, por ejemplo, me dan un préstamo y entonces yo le digo, voy a pasar, o en todo caso, ya en el contrato dice que cada mes, al fin del mes o a fin de mes tengo que pagar. O, por ejemplo, me da un periodo. A veces me preguntan y me dice, por ejemplo, ¿en qué periodo o en qué fecha te convendría o en qué días? Entonces yo le digo, por ejemplo, de acuerdo a si cobro a fin de mes, entonces yo le digo, bueno, poneme, por ejemplo, entre el 28 y el 10 de cada mes, o entre el primer y décimo día del mes, por decirlo. O si cobro ya por ahí por el 23, 24, entonces ya podemos también hacer eso. En algunos casos sí nos preguntan, algunos no. Bueno, y siguen gente entrando. Miren cómo están. Y quase pero ya poco nada. Si estaban trabajando, bueno, no puedo decir nada, pero ustedes pues ya saben que a las 2 tenemos clase, entonces ya tienen que estar, ya tienen que salirse de todos sus compromisos. Y si van a comer o no van a comer, entonces dejan de comer y comen a la tarde, como su merienda.
Bueno, entonces, la época inicial es cuando empiezo a pagar mi primera cuota. La época de evaluación es el momento que me van a dar el préstamo o el momento de establecer el valor actual de todos los términos de la renta. ¿Por qué? Porque en algunos casos, como vamos a ir para el futuro y nosotros necesitamos determinar hoy cuánto cuesta el futuro, entonces tenemos que hacer nuestra época de evaluación hoy. Y acá están las rentas, la clasificación de rentas, las inmediatas, las diferidas y las anticipadas. Las rentas inmediatas significa esto. Hoy me dan el préstamo y hoy yo ya pago mi primera cuota. Entonces me adelanto. Y ya podemos decir también que es una inmediata. Entonces fíjense, la época inicial coincide con la época de valuación. La época inicial, entonces, implica qué cosa? El momento en donde yo pago la primera cuota. Y la evaluación es cuando hago ya, entonces, ese pago, por decirlo, en el mismo día. Este es un gráfico que en algunos casos me permite y me facilita la cuestión de los ejercicios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces yo no entiendo, a ver qué es lo que pasa acá. Entonces, a veces puedo graficar, a veces la lógica me tiene que ayudar. En este caso, entonces, la inmediata coincide en las épocas inicial y evaluación. Se recibe el préstamo y al fin del primer periodo ya se efectúa el primer pago. Inclusive, puede ser que yo no Ese pague. siempre es así, profe. Sí, O sea, la renta inclusive, inmediata tiene que tener esa característica de que se sí, recibe y se paga. sí, se recibe o se paga, por ejemplo, al inicio o a la finalización del primer mes. No hay hueco, ¿sí? Puede ser que ocurra esto. Fíjense, yo recibo hoy, yo puedo pagar hoy mi primera cuota. O si no, directamente pago cuando termina el primer mes. Y no hay este hueco que dejo de pagar. Eso significa inmediata. ¿Por qué? Porque yo voy a elegir también cuando voy a retirar el dinero si quiero ya pagar hoy o voy a pagar de aquí a un mes. Y después ya tiene que ser periódico. O sea, lo que no ocurre acá es que va a pasar eso que les había dicho, el que yo vaya a pasar después de 60 días y empiece a pagar, por ejemplo, en forma mensual. A eso le decimos aquí, que es la diferida. Fíjense, se recibe el préstamo hoy y las cuotas se empiezan a pagar después de transcurrido un tiempo M, mayor que un periodo. Este es un periodo, pero mayor significa que hay un hueco que yo dejo de pagar. No es lo que le decimos en sistema de amortización un periodo de gracia. En amortización nosotros le decimos años de gracia o meses de gracia cuando dejamos de pagar, pero no es lo mismo. El comportamiento o la realización no es la misma. Lo que tiene que ocurrir para que sea una diferida es de que tiene que ser un periodo mayor a lo que yo voy a pagar después ya en forma consecutiva. O sea, si yo voy a pagar cada un mes, pero acá pasó 2 meses y después 2 meses y medio y después recién yo empiezo a pagar, entonces a eso le decimos una renta diferida. En la mayoría de los casos, cuando, por ejemplo, ocurren estas situaciones y son situaciones imprevistas, a veces sí puede ocurrir. Ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo, no sé, en un 50 a 80% pasó esta renta diferida. Yo iba pagando normalmente o, por ejemplo, justito yo retiré mi préstamo, por ejemplo, en marzo y después se vino, se cerró todo y se enquilombó todo. Entonces hubo un periodo en donde yo dejé de pagar por más de un mes. Entonces a eso le decimos una renta diferida. Y las rentas anticipadas se empiezan a pagar a ciertas cuotas, inclusive una sola, y luego se recibe el préstamo. Eso es lo que les contaba con el tema de las agencias de viajes o, por ejemplo, yo voy a necesitar un préstamo y ya me adelanto pagando. Pago antes de retirar el préstamo o pago antes de retirar el bien que voy a retirar en el momento cuando ocurra. Entonces, fíjense, la época de evaluación, yo ya empiezo a pagar y después recién retiro. Esta época de evaluación es cuando se retira el préstamo. Y la época de evaluación es cuando yo empiezo a pagar. Tienen que entender también algo, de que esto que tengo acá puede ser que sea adelantado o puede ser vencida. Pero, ¿qué ocurre? Me dice, observación, las cuotas se consideran vencidas en todos los casos. Lo que yo voy a tener es un
hoy para tener como punto de referencia o como punto de inicio, por decirlo. Entonces, yo voy a hacer esto, así, así. Pero vamos a suponer, en una renta diferida, que vamos a ver enseguida con los ejemplos, por ejemplo, me dice, se empieza a pagar al inicio de cada mes, me dice, pero ya hay un hueco. Entonces ahí yo tengo que retroceder, ¿por qué? Porque ya empieza a generar interés desde el momento que me dice al inicio o a la finalización de cierto mes. Eso vamos a ir entendiendo con los ejemplos. Ahora es medio complicado entender esa parte. Y esto es lo que tanto les gusta a ustedes, que son las formulitas. Esas son las fórmulas para rentas temporarias sincrónicas. El periodo de pago coincide con la época de capitalización. Las inmediatas, fíjense qué es lo que tenemos acá. Esto ya nosotros ya sabemos, ya tenemos como conocido. Cuando yo tengo el factor 1 más i elevado a la n dividiendo, eso significa que es una actualización. O sea, valor futuro estoy trayendo a hoy. Si se fijan, en todos los casos tengo ese factor abajo. Entonces le decimos un factor de actualización. ¿Por qué? Porque traemos, así como les digo, valor futuro a valor hoy. Ahora, en diferidas y en anticipadas tenemos dos factores más, que le decimos factor singular de actualización. ¿Por qué eso? Porque en las diferidas tenemos esos huecos, como les había dicho. Entonces, ese hueco yo tengo que considerar como, parte integrante de toda la operación. Entonces, fíjense, si yo tengo esta D y me dice I a la M, o sea, subíndice I y M, me está diciendo que voy a tener que considerar entonces la I, que va a ser mi tasa de interés, y la M entonces viene a ser cuántos periodos o al inicio o a la finalización después que empezamos con nuestra época en nuestra época inicial. Y entonces fíjense cómo va a ser esto. Si tengo positivo, entonces va a ser un factor de actualización. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1 más i elevado a la menos m, si tengo un exponente negativo, eso significa que es 1 sobre 1 más i elevado a la m. ¿Qué es esa m? Esa m no es nuestro tiempo normal, es la diferencia que existe o el tiempo que regla entre la época inicial y la época de valuación. Eso les voy a explicar bien con los ejemplos y tienen que tomar notas de eso para que después no tengan más problemas, porque a veces este es muy problemático para sacar el valor de la m. La n es fácil porque la n me da siempre el problema, pero la m es medio argeladita. Después, la anticipada. Fíjense la anticipada. En la anticipada tengo, ¿qué cosa? Fíjense, me dice elevado a la menos m. Pero si yo tengo elevado a la menos m, tengo 1 más i elevado a la m. ¿Qué es esto? Este es un factor de capitalización. Entonces, si yo estoy anticipándome, yo ya estoy haciendo ¿qué cosa? Estoy ya pagando antes. Y entonces a eso tenemos que aplicarle un factor de capitalización. ¿Por qué? Porque yo ya me estoy anticipando a lo que va a ser después mi época de valuación. Después tenemos las rentas asincrónicas, cuando el pago difiere con el pago de la capitalización. Y ahí tenemos entonces las formulitas también que vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Acá nosotros ya conocemos I sobre Q, ¿por qué? Porque siempre que nos diga, por ejemplo, capitalización trimestral y la tasa es anual, entonces tengo que hacer ¿qué cosa? Tengo que hacer que sea proporcional mi tasa de interés elevado a la n por Q. ¿Por qué? Porque ya ahora tengo un periodo de capitalización. Fíjense que este es igual, pero ¿qué es lo que ocurre? Ya vamos teniendo acá 1, o sea, I sobre Q y N por Q siempre que tengamos la capitalización diferente. En este caso, en los 3 primeros casos, tenemos también una capitalización, solo que la capitalización coincide con el periodo de pago o de las cuotas. Por eso nosotros directamente estamos diciendo que es también I sobre Q, pero como Q va a ser igual a 1 por el hecho de que coinciden, entonces dejamos de poner aquí. Acá también tienen que fijarse en algo en la parte de asincrónica, que voy a tener que utilizar Q sobre P. Q es mi capitalización y P es cuántas veces pagamos en un periodo de un año, por ejemplo. Entonces tenemos inmediatas, diferidas y anticipadas. Y las perpetuas. Las perpetuas son más fáciles.
son mucho más fáciles. Fíjense, la inmediata es solamente la cuota sobre I, la cuota por el factor de actualización y capitalización. Y lo que también tenemos que considerar es que la cuota, su notación para asincrónica es como si fuera un alfa así. Tiene un nombre, pero no es la cuota normal. Y rentas perpetuas asincrónicas, que también vamos a tener. Ahí está. Estas son las fórmulas que vamos a usar y que tendrían que tener impreso en algún momento dado para que les sea más fácil sus ejercicios. Bueno, ahora no les voy a decir entendieron porque es medio complicado entender cuando estamos así con teorías. Ahora sí vamos a entender cuando empecemos a hacer nuestros ejercicios, que es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, vamos a mirar entonces los ejemplos que tenemos por aquí. ¿Quieren preguntar algo? Cuando me supongo que en el ejercicio no va a decir, por ejemplo, renta asincrónica, no va a decir así. Yo voy a tener que descubrir cuándo es asincrónica, ¿verdad, profe? Lo primero que tienen que hacer es clasificar o entender qué clase de renta estamos teniendo. Sí. Y ahí tienen el 50% asegurado de sus ejercicios. Si no le pillan al principio, se va al mazo todo. Sí, fácil. O Bueno, sea que esa teoría que nos acabas de leer, eso es lo que tengo que repasar para poder clasificar bien, entonces. acá más bien es lógica y más bien es poner cosas concretas de la vida real al problema. No es tanto Bueno, la época de evaluación y esas cosas, porque no me va a decir época de evaluación, ni época inicial, ni nada de esas cosas. Pero van a ver, no es difícil. Mucha práctica y van a ver de que es mucho más fácil inclusive de todo lo que ya vimos. Bueno, vamos a leer un poco la primera parte y vamos a entender. Bueno, me dice el primero. ¿Qué suma puede tomarse prestada para amortizar con 10 cuotas anuales de 800.000 guaraníes al 6% de interés anual? Si la primera cuota se pagará al fin del cuarto año. Entonces, se dan cuenta de que yo ya no puedo decir de que estoy en presencia de un interés normal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el interés normal, siempre el periodo va a ser consecutivo y sistemático. O sea, no me va a decir luego se va a empezar a pagar después de tantos días. ¿Por qué? Porque en su naturaleza, en su esencia, ya está que tiene que ser de esa forma. En forma implícita, ya está que los periodos tienen que ser regulares. Para que yo entienda que es una renta, entonces tiene que haber ese hueco o ese periodo que dejamos de pagar. Bueno, entonces me dice, ¿qué suma puede tomarse prestada? Me está diciendo, ¿cuánto me darían hoy si yo puedo pagar 800.000 guaraníes cada mes después de que pase el cuarto año de la operación, por decir? Cuarto año es mucho tiempo ya. Podemos nosotros suponer de que es, por ejemplo, el cuarto mes, que es mucho más rápido, por decir. Entonces, ¿qué suma puede tomarse prestada? Lo primero que tengo que saber es si es, vamos a ponerle acá, renta, y voy a hacer lo primero, entender si es temporaria o perpetua. Como me dice que va a ser 10 cuotas anuales, entonces significa que en algún momento va a terminar. Cuando yo pague, entonces las 10 cuotas termina la operación. Entonces es una renta temporaria. Temporaria, ¿sí? Después, vamos a entender si es sincrónica o asincrónica. En este caso me está diciendo 10 cuotas anuales, interés anual, y no me dice en ningún lado nada de capitalización. Entonces se subentiende que si no me dice que la capitalización es de tal o cual periodo de tiempo, entonces consideramos que nuestra capitalización es anual. Entonces, si mi cuota o mi pago es anual y mi capitalización es anual, entonces va a ser una renta temporaria sincrónica. Sincrónica. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar 10 cuotas anuales
y mi capitalización no me dice, pero yo ya entiendo de que la capitalización es de tipo también anual. Entonces, una renta temporaria sincrónica. Ahora quiero saber si es anticipada, si es inmediata o es diferida. Entonces, ¿qué me dice el problema? Que se pagará al fin del cuarto año. Entonces, si ustedes se fijan aquí en la grafiquita que teníamos, ¿qué ocurre acá? Que hay un periodo de no pago. Este periodo de no pago, que es la época de evaluación y la época inicial, entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que es una renta diferida. A mí me van a dar hoy el monto que voy a tener como resultado. Y va a pasar 4 años hasta que yo me acerque y empiece a pagar mi primera cuota. Entonces es una renta de tipo diferida. Y ahí entonces yo ya tengo, así como les dije, el 50% del ejercicio hecho. ¿Por qué? Porque cuando yo ya identifico entonces renta temporaria, sincrónica, diferida, ya puedo hacer qué cosa, ya puedo usar mi fórmula y ya puedo sacar los datos. Bueno, entonces vamos a mirar acá algo antes de continuar. Yo tengo aquí, no quise poner la fórmula para que podamos cargar y vayan fijando también cómo ocurre con nuestra fórmula. Fíjense, yo ya tengo entonces renta temporaria, sincrónica, diferida. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, vamos a hacer qué cosas. Vamos a pasar acá en nuestra hojita eso que necesitamos. Entonces, voy a hacer así. Ahí tengo mi fórmula y acá voy a cargar. Después ya no cargamos, ya puedo hacer. Yo podría haber hecho ya completo acá, pero entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se van a dar cuenta antes de cómo iba a ser. Y yo no necesito eso, yo quiero que hagamos juntos. Entonces, insertar ecuación. Entonces, ¿qué va a hacer? M de B. Esa es la notación. M de B es igual a ¿cuánto? A C por... ¿Y cuánto voy a tener ahí? Me dice que hagamos un corchete. Después aquí, que hagamos esto. Y arriba, entonces voy a tener 1 más i elevado a la n. Así. Entonces voy a tener esto. 1 más i elevado a la n menos 1. ¿Y sobre cuánto? Sobre i por 1 más i elevado a la n. 1 más i elevado a la n. Así. ¿Por cuánto? Y me dice por el factor singular de actualización, por b sub im. Entonces voy a mirar acá. Aquí era igual b sub i a la m. Y me dice que es 1 más i elevado a la menos m. Entonces yo ya voy a poner así como necesito. Yo necesito tener de esta forma. Entonces voy a poner por i. Entonces va a ser una fracción así. Y va a ser 1 sobre, ¿cuánto? 1 más i elevado a la m. Esa es una forma para presentar la fórmula y esta es la forma que yo necesito para hacer mi problema, elevado a la n. Fíjense, yo tengo acá, i es mi tasa y la m que tengo acá es el exponente. Y entonces, si me está diciendo elevado a la menos m, entonces eso significa para mí que está abajo. Si me dice, si me da positivo, va a ir abajo. Así como, fíjense acá, si yo tengo que está elevado y el elevado es positivo, entonces va abajo. Si me dice elevado a la menos, entonces va arriba. Es al revés. Al revés. Vamos a ver después cuando tengamos el otro. A ver ahí. Dios mío, esta gente, no puedo creer. Ya saben, de hoy en noche sí me joden entrando después de las 2:30, ya no le voy a dar entrada, porque esto no podemos perder de vista lo que estamos haciendo. Por favor, les pido. Ya no me pidan después que quieren entrar después de las 2:30. Ustedes saben que tienen clase a esta hora. M, D. Profe, no, Así.
Y el denominador está m positivo, no tiene que ser m negativo, perdón, no entendí bien eso. Sí. Cuando vos vas a necesitar diferida. El Sí, factor singular dice b sub i a la m. Si es positiva acá el exponente, entonces fíjense, acá yo tengo mi positivo. ¿Y qué me indica esto? Que es 1 más i elevado a la menos m. Si a la menos m, entonces 1 sobre 1 más i elevado a la m. O pueden dejar de esta forma, en la calculadora tienen que poner exponente negativo. Cuando tengo que acá es positivo, entonces va a ser 1 sobre 1 más i elevado a la m. Si esto les jode, entonces yo puedo poner directamente 1 sobre 1 más i elevado a la m para que no se confundan con este negativo que tengo acá, con el negativo que tengo aquí. Fíjense esto acá. Esto que tengo aquí, ¿dónde está? Está aquí, este mismo es este. ¿Y cuánto es? ¿A cuánto es igual? A 1 más i elevado a la menos m. ¿Qué significa esto en términos normales para nosotros? Que si está con exponente negativo, que está abajo. ¿Y qué tengo arriba? Y arriba tengo 1. 1 sobre 1 más i elevado a la m. En álgebra o en matemática normal se acordarán de que cuando tenemos un exponente negativo me está indicando que tengo en el denominador y que yo estoy teniendo en el numerador en el momento que estoy presentando. Y acá, si yo tengo b sub i elevado a la menos m, entonces directamente viene a ser un factor de capitalización. ¿Por qué? Porque está arriba, yo no necesito llevarlo en el denominador. Si tengo positivo, bajo en el denominador. Si tengo negativo, dejo en el mismo lugar. Estas son notaciones raras, así que Financiera nos hizo y por eso hacemos de esta forma. No es que o, por ejemplo, yo inclusive en algunos casos cuando les confunde esto, saco nomás esto de aquí y directamente le pongo 1 sobre 1 más i elevado a la m. Y acá también. Si tengo, por ejemplo, me está diciendo negativo, entonces directo ya le pongo 1 más i elevado a la m. Así como les estoy mostrando aquí. Así es lo que ustedes necesitan. Si le pongo el negativo, voy a dejar aquí y entonces a la hora que cargo en mi calculadora voy a tener que usar elevado a la menos tanto. Pero hay gente que tiene problemas con la calculadora, entonces a veces le complica también, porque si tienen exponente negativo tendrían que poner sí o sí entre paréntesis. Y algunas veces sale fracción, y si es fracción, ahí se complica más también. Bueno, a ver, seguimos. Lo que necesito ahora es sacar los datos que tengo para ver qué necesito para mi fórmula. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito saber cuánto me van a dar hoy y que yo voy a pasar después en el cuarto año a pagar 800.000 guaraníes durante 10 meses más. Lo que está indicándome esto es de que desde hoy hasta que yo voy a terminar de pagar mis 10 cuotas habrán pasado 14 años. ¿Por qué? Porque hay un hueco de 4 años que no pagamos, por decirlo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para mi notación? Para mi notación, esto va a ser entonces m de d, y esto es lo que yo necesito, m de d. Voy a escribir bien porque no es m sobre d, es m de d, así. Entonces voy a dejar esto aquí. Ahí está, ese es mi dato. Eso es lo que yo necesito. ¿Qué significa que yo necesito m de d? Entonces significa que quiero todo esto que tengo acá. Bueno, ya tenemos ahí. ¿Qué más nos dice? Nos dice que se va a pagar 10 cuotas anuales. Entonces ahí tenemos que nuestra n es igual a ¿cuánto? N es igual a 10. Como es sincrónica, entonces no vamos a mirar si vamos a tener que convertir el tiempo a la tasa o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque mi cuota es anual y mi interés también es anual. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que la cuota va a ser de 800.000, entonces nuestra cuota es de 800.000. La C chica, que es mi cuota, entonces es 800.000. Así. 6% de interés anual, entonces ya voy a poner acá, y es igual a 6% anual, que ya puedo convertir y voy a tener 0,06. ¿Qué más necesito? Voy a mirar en mi fórmula y voy mirando lo que necesito para cargar en mi dato.
Entonces ya tengo la cuota, lo que necesitaría es 1 más i elevado a la n, por ejemplo. Pero ahí entonces voy a necesitar, ¿qué? Primero voy a necesitar 1 más i. Esto pueden ustedes obviar. La vez pasada me di cuenta en el examen que hay gente que ya maneja bien y entonces ya obvia algunos pasos que no es que está haciendo uno a uno así como les mostré desde siempre. Y que después me dicen otra vez sin problema de que yo muestro cosas muy sencillas y después no era de esa forma. ¿Cómo van a decir esas cosas, por ejemplo? Cuando siempre hacemos desde cero y vamos complicando después. 1 más i, entonces 1 más i, ¿cuánto es? 1 más 0,6, 1,06. Yo puedo poner a la n también ahí o directamente en mi fórmula después. Lo que sí ahora necesito desesperadamente es esa m. Esa m. Y ahí quiero que me atiendan bien porque es medio complicado para entender. Me dice acá, si la primera cuota se pagará al fin del cuarto año, si yo llevase esto a un gráfico, por ejemplo en el gráfico así como teníamos aquí, fíjense acá, si me dice, vamos a suponer acá, 0, 1, 2, 3 y 4, me dice al fin del cuarto año, si es al fin del cuarto año, mi periodo de capitalización o mi periodo de tasa ya empieza acá. Entonces va a estar así. Así. Entonces, ¿qué significa eso? De que si es al fin del cuarto año, entonces yo tengo este periodo que es el que no estoy pagando. ¿Por qué? Porque si me dice al fin del cuarto, cuando tengo el fin, entonces ya empieza antes. Al inicio es otra cosa. ¿Por qué? Porque si es al inicio va a ser así, en forma gráfica. Así va a ser si me dice al inicio. Pero en este caso me está diciendo al fin, entonces si es al fin del cuarto año, yo ya empiezo a hacer ¿qué cosa? Ya empiezo a aplicar mi tasa en este periodo. Entonces lo que tengo periodo de hueco es 1, 2 y 3. Entonces el periodo que no pago efectivamente nada es 3. Y ahí Profe, en donde les voy a decir, un ratito por favor. Si yo digo al fin del cuarto año, y acá quiero que entiendan, ¿por qué? Porque en ese gráfico es más complicado. Si me dice al fin del cuarto año, entonces, al fin del cuarto año, mi m va a ser 1 menos, o sea, va a ser m es igual a 4 menos 1. Entonces, ¿cuánto es esto? Es 3. Si me dice, por ejemplo, le voy a poner más acá, para que después se acuerden y no le joda el gráfico. Si les dice, por ejemplo, al fin del quinto año, entonces la m va a ser ¿cuánto? Va a ser 5 menos 1. Entonces lo que van a hacer va a ser 4 periodos que no pagan nada. ¿Por qué? Porque si me dice al fin del cuarto, cuando yo empiezo cuando termina el tercer periodo y va a empezar el cuarto, entonces ahí ya hay operaciones en el sentido de que ya se le aplica la tasa que estamos considerando. Si me dice al fin del sexto año, entonces mi m va a ser igual a ¿cuánto? M es igual a 6 menos 1. ¿Y esto cuánto vale? 5. Entonces, lo que tienen ustedes que saber acá es que si me dice al fin del n año, entonces retroceden 1 y ahí ya nadie les va a mentir. Cuando les dice al fin del tanto año, entonces retrocedemos un periodo menos. Y por lo que les decía en el gráfico. Bueno, a ver, alguien me quería preguntar algo. Le escucho. no, justamente era eso lo que estabas explicando, profe, ya quedó claro. Ah, bueno. Con esto a ustedes nadie les va a joder nunca más. Y van a pasar financiera con 4 o con 5 en lo posible. Esto ustedes saben, porque esto no nos dicen, nos jode muchísimo. Cuando yo estudiaba también, Épico Qua decía así, porque me mostraba o en forma gráfica, pero al final el gráfico era más complicado. Ahora, cuando nos diga, se pagará al inicio, cuando lleguemos a eso, le voy a mostrar cómo hacer para que sea más rápido. Bueno, entonces, yo ya tengo todo acá. Lo que voy a hacer es cargar mi fórmula y ya tengo. Y nadie se fijan que es algo una cosa que no se entiende cuando estoy leyendo, pero después saco todo y
ya es nada. 800.000 por, puedo poner así, por 1 más i, ya tengo también que es 1.06. Elevado a la ¿cuánto? Mi n vale 10. Después aquí tengo i, solamente me dice, entonces 0,06. Y aquí ¿cuánto va a ser? 1.06 elevado a la n. Y mi n vale 10. Y ya tengo mi m. ¿Qué es la m? La m es el periodo que no pagamos y que es ese periodo que queda entre la época de valuación y la época inicial. Entonces ya tengo acá que esto va a ser ¿cuánto? 1,06 elevado a la m. ¿Y m cuánto vale? M vale 3. ¿Y qué es lo que hace esto? A ver si entienden, porque ustedes son muy buenos sin problemas con financiera. Si yo tengo 1 sobre 1.06, en este caso elevado a la menos 3, me está diciendo ¿qué cosa? Que estoy actualizando o estoy trayendo valor futuro. Valor futuro significa para mí de aquí después de 4 años. Pero como yo estoy haciendo mi operación hoy, entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito actualizar. ¿Y cómo se actualiza? Se actualiza multiplicando 1 sobre este factor. Y ahí, entonces, voy a calcular esto. Hagan, por favor, a ver cuánto les sale. Te voy a poner bien porque no es así. M sobre B. En algunos casos, por ejemplo, algunos autores, aquí por ejemplo le pone 3. Entonces le está indicando que hay 3 periodos donde no pago, por decirlo. Y que después en el cuarto empieza a pagar. Puedo dejar de esta forma mi nomenclatura. A ver, vamos a hacer uno a uno para que vean su por y esas cosas. Así. Entonces voy a calcular esta parte que tengo acá completo. Entonces, si son buenos cargando, van a cargar conmigo. Carguen conmigo si tienen la calculadora ahí con ustedes. 1.06 elevado a la 10 es igual. Menos 1 es igual. Dividido, paréntesis, 0,06 por 1,06 elevado a la 10. Cierran paréntesis. Es igual. Y les tiene que salir este valor si cargaron bien. 7.360087051. Si le da esto, entonces ya saben cargar. ¿Eso Así tendríamos que poner todo, profe? ¿O podemos poner hasta los últimos dos medio- decimales? ¿Cómo? ¿Tendríamos que cargar el número completo o solamente los primeros dos decimales? No, les convendría que carguen todo para no perder decimales. Perdemos muchos decimales cuando redondeamos. En lo posible, carguen todo siempre. Y ahí, entonces voy a hacer 1 dividido 1,06 elevado al cubo. Y le da 0,83961928 y 3. Multiplicamos todo por 7.360087051 por 800.000. Por 800.000. Y les va a dar algo de 4 millones y algo. 3 de B. Así yo quiero. Así yo quiero. Vale, entonces voy a poner acá mi resultado. Este me sale 4 millones, ¿verdad? 2 veces y se me sale. No. 943, 737, ¿verdad? 737, ¿qué cosa? La vez pasada, tanto les dije y tanto les jodí en todas mis clases que no quiero un resultado sin unidad de medida y me dejaron otra vez la vez pasada. Y por eso le saqué ese punto, por más de que estuviera así, perfecto.
En este caso me dice guaraníes, entonces mi unidad de medida es guaraníes. Esto desde que empezamos, desde que hicimos nuestra presentación, así les dije, por favor su unidad de medida en el resultado. Pero la vez pasada se olvidaron. Algunos me pusieron adelante y después me di cuenta y puse otra vez la corrección en el correo. Porque les envié a todos por correo sus errores y todo lo que era inclusive el desarrollo para que después no digan no sabemos o el profesor se calla con nuestra nota. A mí no me interesa callarme con sus notas, me interesa que seamos transparentes todos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que significa ese 4.943.737? Que ese es el monto que me va a dar hoy en estas condiciones. Yo puedo también hacer ¿qué cosa? Yo puedo calcular para saber cuánto efectivamente pagué en términos de intereses. ¿Y cómo voy a hacer eso? Y fíjense, yo voy a tener que pagar 10 cuotas anuales de 800.000 guaraníes. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando termina la operación, entonces yo voy a total pagado, va a ser ¿cuánto? Va a ser entonces 800.000 por 10 cuotas. ¿Cuánto es esto? 8 millones, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Automáticamente, ustedes ya saben entonces que los intereses pagados por la operación, nadie les va a prestar gratuitamente. Entonces va a ser ¿cuánto? 8 millones menos 4.943.737. Y ahí entonces hago esta diferencia. Esto no nos pide, pero para que sepan cómo se hace. 8 millones menos 4.943.737. Y me da 3.056.263. ¿Por qué es tan alta este interés que pagamos? Y es justamente por ese hueco de no pago de 3 periodos o de 3 años y porque pasamos en el 4º año recién a pagar. Por eso es que cuando alguien nos está diciendo, bueno, venga a llevar ahora su vehículo o su heladera o, no sé, su silla de montar para, no sé, yo soy un... No basta, no olvide que se está grabando. Después ustedes no me quieren un día y entonces me mandan al frente. Ahora cuando deje de grabar me van a preguntar y les voy a decir lo que vino en mi mente por culpa de ustedes. Ahí está. Bueno, entonces, a ver, vamos a repasar otra vez para entender bien otra vez. Es una renta temporaria, ¿por qué? Porque vamos a pagar 10 cuotas, entonces inicia, termina. ¿Por qué es sincrónica? Porque me dice que mi cuota es anual y la capitalización también es anual. No aparece en ningún lado capitalización anual, entonces eso se subentiende de que el periodo de pago coincide con el periodo de capitalización. O sea, mi Q es igual a 1, así como habíamos hecho con interés compuesto. ¿Por qué es diferida? Porque me dice, la primera cuota se pagará al fin del 4º año. Entonces hay un periodo de no pago. Ese periodo de no pago que es mayor a un periodo, entonces significa que es diferida. ¿Ok? ¿Questions? ¿Se entendió? Se entendió, profe, gracias. Dale. Perfecto. Así se hace entonces. Ven que, así como les decía, parece tan complicado, pero después así leemos y empezamos a hacer y es tan fácil. ¿Y cómo lo que no puedo hacer decimos después? Ok, a ver, vamos a ver el siguiente ejercicio. Vamos a hacer por lo menos 4 ejercicios hoy porque hay gente que tienen que rendir y entonces tengo que estar con ellos. Les voy a dar la cancha libre. Y bueno, a ver, me dice, calcula la cuota anual constante. Entonces ahora lo que quiere que calculemos va a ser esta C que tengo acá, esta C. Esa C es mi cuota. Que se debe pagar durante 7 años. Entonces vayan ustedes entendiendo en sus cabecitas qué significa que me diga 7 años. Si me dice 7 años, entonces cuando termina la operación,
Después de 7 años, entonces termina todo. Entonces es una renta de tipo temporaria. Por un préstamo de 6 millones, me decía acá, cuota anual, tasa de interés anual 5%. La primera cuota se pagará al inicio del cuarto año. Al inicio del cuarto año. Bueno, entonces, primero, es una renta temporaria. ¿Por qué temporaria? Porque empieza y termina. ¿Qué más? Mi cuota es anual, no me dice nada de capitalización, entonces se subentiende que la capitalización también es anual. Entonces, sincrónica. ¿Y después de qué tipo? Me dice acá, se pagará al inicio del cuarto año. Entonces, si me dice que hay un periodo de no pago y es mayor a un periodo, otra vez va a ser diferida. Así. Renta temporaria sincrónica diferida. Perfecto. Ya con esto nosotros tenemos el 60% hecho. En el primero era 50% porque empezábamos, ahora ya se entiende mejor. Entonces ya tienen 60% bien hecho. Inclusive vamos a suponer que en el examen, en el día que yo esté haciendo, entonces, no sé, el examen, ¿cómo es? El problema es de 4 puntos, entonces 2 puntos le voy a dar solamente por entender esto. ¿Por qué? Porque entendieron, ahora que se perdieron en el intento ya es otra cosa. Pero eso significa el 50% del punto. Bueno, a ver, entonces vamos a utilizar nuestra formulita otra vez de la diferida que es esta. Y acá nosotros sí vamos a tener que hacer algo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como yo necesito ahora cuota, entonces puedo hacer ya mi fórmula de la cuota antes de continuar. O en todo caso, reemplazamos todos los valores y después vamos sacando la C de ahí. Eso ya va a depender de cada uno cómo quiere hacer de alguna forma. Entonces, si yo quiero esta cuota, fíjense, esta cuota es lo que yo necesito. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que multiplicar este m de b por ¿cuánto? Y esto que tenemos abajo va a ir arriba porque los dos están dividiendo. Entonces voy a tener arriba y 1 más i elevado a la n por 1 más i elevado a la m. ¿Y qué va a ir abajo? Y abajo se va a ir toda esta expresión que tenemos aquí. Entonces ahí ya liberan ustedes y ya tienen con ustedes lo que necesitan. O sea, va a ser así. Fíjense. Yo quiero la C, entonces va a ser así. M de B, ¿por cuánto? Por esto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque I, 1 más I elevado a la M está dividiendo. Entonces va a pasar a multiplicar. Este siempre va a desaparecer su nomenclatura. ¿Por qué? Porque el editor entiende de que es división. Y para nosotros no es división, es una nomenclatura. Este está dividiendo, ya pasamos arriba. ¿Qué más divide? Divide también esto. Entonces va a ser por y esto que tenemos aquí. Esto que está abajo. ¿Por qué? Porque mi cuota está arriba. ¿Y qué más sé? Que todo esto entonces va a pasar a dividirle eso que tenemos arriba. Entonces va a ser así. Ahí me hace que sea plano, plano, plano. Y ahí recién queda como yo quiero. Así, sobre ¿cuánto? Y todo esto que tenemos arriba. Y el 1 no le afecta, ¿por qué? Porque este 1 que está acá no nos va a joder. Ahí está. Y todo esto, entonces, C, chica, es igual a todo esto. Y ahí ya tenemos entonces, ¿qué cosa? Ya tenemos la formulita que vamos a necesitar. Así. Bueno, ahora entonces sacamos nuestros datos. Datos. Ok, entonces me dice, calcula la cuota anual. Entonces, mi cuota es la incógnita. Cuota es igual a esto. ¿Qué más nos dice? Que se debe pagar durante 7 años. Entonces, ¿qué va a ser el 7 años? Mi n. Entonces, insertar n igual a 7. Hay gente que hizo su examen, por ejemplo, de esta forma. Me sentí súper realizado. ¿Por qué? Porque me hicieron así como yo quiero.
Un préstamo, y hay algunos que hicieron a mano así espectaculares, y otros, por ejemplo, que me sacaron inclusive todo lo que tenían en la mesa, debajo de la mesa, su regazo. No, hombre, ya les digo con todo eso. Ustedes tienen que recortar las cosas que van a enviar. A mí no me interesa ver lo que ustedes tienen con ustedes ahí cuando están subiendo sus exámenes. Por favor. Bueno, el préstamo es de 6 millones. Entonces, ¿qué va a hacer eso para mí? M de B es igual a 6 millones. Así, M de B. Así. Después, ¿qué más? A una tasa del 5%. Entonces, tasa del 5% significa I es igual a 5% anual. Entonces, esto significa 0,05. ¿Qué más necesito? Necesito también 1 más I. Entonces, 1 más I. 1 más I. Entonces, ¿cuánto va a ser 1 más I? 1,05. La N ya voy a llevar ahora después ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es la M. M. Y acá otra vez nos vamos a atender bien. Bueno, si se fijan ustedes en la anterior, me decía, se paga al fin del cuarto año. Y acá me está diciendo, se pagará al inicio del cuarto año. Entonces, ¿qué pasó acá? A ver, voy a poner aquí para que se acuerden. Y vamos a hacer también, así como el ejemplo que les puse ahí. Si nos vamos aquí al inicio del cuarto año, acá tengo 1, 2, 3 y 4. Al inicio del cuarto año es este. Fíjense, acá. Cuarto año empieza aquí y termina acá. Pero ¿qué pasa? Como acá está iniciando, entonces este periodo no cobra todavía nada de interés. Entonces tengo que retroceder. Desde aquí, que es mi inicio, esto no cobra todavía nada. ¿Por qué? Porque si yo estoy empezando a hacer mi cálculo acá, entonces, ¿qué significa eso? Que tengo un periodo que no ocurre nada. ¿Y cuándo no ocurre nada? Antes. Y en este periodo, entonces, como yo tengo que calcular que vaya a empezar a hacer algo, entonces voy a retroceder 2. Y mi M, entonces, va a ser esto que tengo acá. Si no entendieron, ahora van a entender lo que quiero decirles con los ejemplos que vimos acá. Este mismo les voy a llevar allá. Y entonces, va a ser aquí. Voy a poner aquí. Pero ahora, entonces, le voy a decir que es al inicio. 1. Y acá. Inicio del cuarto año. Inicio. Inicio del quinto año. Esto después nadie les va a joder. Inicio del sexto año. Bueno, si me dice inicio del cuarto año, voy a tener que retroceder entonces 2. ¿Qué significa eso? Que voy a tener así. 4 menos 2, 2. Si me dice al inicio del quinto año, entonces siempre va a ser ¿cuánto? Siempre voy a retroceder 2. O sea, aquí va a ser entonces 3. Si me dice al inicio de cualquier año, voy a retroceder siempre 2 para atrás. Y esto va a significar entonces, ¿cuánto para mí? 4. Entonces, si me dice al inicio del cuarto, mi M va a ser igual a 2. Si me dice al inicio del décimo año, entonces va a ser 10 menos 2, 8. Entonces se contrae para atrás 2 periodos. Y mi M, entonces, si me está diciendo acá, inicio del cuarto año, mi M entonces va a ser igual a 2. Y ahí ya no hay problema. Para renta temporaria de tipo sincrónica, que sea temporaria, ya dije eso, que sea diferida, anticipado, lo que sea, y si va a utilizar M, entonces va a ser lo mismo siempre. Cuando me dice al inicio, o sea, cuando me dice al fin, un periodo menos. Si me dice al inicio, entonces 2 periodos menos. Y ahí ya nadie le va a joder nunca más.
Les puede joder ese que está queriendo enamorarles, pero eso ya no le va a joder. Hay muchos de esos y de esas. O no, o solamente conmigo ocurre eso. Bueno, perfecto. Entonces, nos vamos aquí. Ahora ya tenemos todito. Entonces va a ser M de D vale 6 millones. 6 millones. Acá lo que me está diciendo es de que yo necesito hoy 6 millones y cuánto tendría que pagar cuando termine el periodo de, cuando empiece el periodo de inicio. ¿Y cuánto vale? 0,05, 1 más i elevado, entonces tengo 1.05 elevado a la n, mi n es 7. Después, ¿qué más tengo? 1 más i me dice, entonces va a ser 1.05 elevado a la m, y mi m es igual a 2. Así. Y acá, entonces tenemos esto. 1.05, 1.05 elevado a la ¿cuánto? Elevado a la n, y mi n vale 7. Ahí está. Bueno, todo esto es por esto que tenemos arriba. O sea, si tengo ese paréntesis, eso también significa por. Pueden hacer todo de seguido. Les voy a hacer yo también arriba y abajo, como solemos hacer en la calculadora tal cual. Si tienen práctica con la calculadora, entonces ingresan todo de una vez, sin problema. Entonces aquí va a ser, ¿cuánto? 6 millones por 0,05 por 1.05 elevado a la 7 por 1.05 elevado a la 2. Y me da 465.398,4648. Y abajo, si saben usar memoria de la calculadora, entonces memorizan ese número. 1.05 elevado a la 7 menos 1. Y me da 0,407100422. Y calculamos entonces la cuota haciendo el cociente. Y les da 1.000.000. Hagan por favor y verifiquen. 1.143.213 guaraníes. Esa es entonces la cuota que tengo que depositar cuando empiece mi época inicial de pago. ¿Qué puedo hacer aquí? Les puedo también, por ejemplo, pedir que me calculen cuánto es el interés que vamos a pagar por esta operación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acuérdense que esa cuota es de tipo anual y vamos a pagar durante 7 años. Entonces, mi total pagado, así como hicimos en la anterior, vamos a hacer siempre eso. ¿Por qué? Porque tenemos que saber hacer y practicar ya también. El total pagado entonces va a ser igual a 1.143.203 por 7. Es igual por 7. Tengo 8.002.422 guaraníes. Ese es lo que vamos a pagar en la realidad cuando termine la operación. Así. Y como es una deuda contraída, entonces vamos a calcularle también sus intereses pagados. Intereses pagados. Entonces voy a tener pagados 8.002.422 menos ¿cuánto? Y nuestro préstamo era de 6 millones. Menos 6 millones. Es igual a menos 6 millones, obviamente va a ser 2 millones y algo. 2.002 y 422.
guaraníes. Eso es lo que vamos a pagar entonces en concepto de intereses cuando termine la operación. Ahí está. Escuché que alguien quería preguntar algo. Sí, soy todo oídos. ¿Así le salió? No sé si era yo, profe, pero yo quería decirte nomás el resultado, que me salió así igual. ¿Te salió así igual? Igualito me salió. Ah, bueno, entonces feliz tenés que ponerte. Y en lo posible toma una botella más hoy si vas a tomar 4 nomás. Dale, profe. Gracias. Profe, ¿y cómo se guarda en la memoria? Eso yo no sé hacer. Por ejemplo, este resultado, 2 millones tanto, ¿cómo se hace para guardar? Ese es problema de operador. Operador, el problema acá, profe, ya está medio vieja la operadora. Y acordate de mi honorario, 80.000 por hora. Bueno, profe. No, hay muchos tutoriales, puedes fijarte en los tutoriales, ahí te van a ayudar sin problema con tu modelo de calculadora. O vas a poner, por ejemplo, guardar memoria, no sé, Sí. Casio FX82MS. Y ahí vas a tener 40.000 tutoriales. Inclusive por ahí me encontrás dentro de los tutoriales también. En serio, profe, mira, che, no se me ocurrió buscar un tutorial para la calculadora. Ahora ya mismo me voy a poner a buscar. Nunca se Gracias, sabe, profe. siempre me van a encontrar por ahí. Yo tengo mi canal de YouTube, me van a encontrar ahí. A ¿Y cómo partir se de, llama tu canal de YouTube? a partir de ahora les voy a hacer eso, o sea, la grabación, bajo, convierto, subo a YouTube y ya automáticamente van a ver sin necesidad de estar pidiéndome permisos. Porque Sí, si no, Pero pasa que YouTube no sale muy bien, profe, como en la grabación cuando nos envías. a eso también es el problemita que tiene. A veces. Pierde A ver. fidelidad. A veces, a veces. Bueno, vamos a hacer uno más. 3:30 les dije que empezábamos con el examen. Entonces vamos a hacer uno más. A ver si encontramos otro caso. Acá entonces ya liquidamos dos problemas de tipo diferida cuando me dice al inicio y cuando me dice al fin del tanto periodo. Entonces acuérdense por favor esta parte. Si me dice al fin, corremos un periodo atrás y si me dice al inicio, entonces corremos 2 periodos atrás. Y ahí ya sin problema sale todo. Bueno, vamos a leer entonces el siguiente a ver qué nos dice. Y si ustedes le pillan también. Sería bueno que ustedes le pillaran también. Me dice el 3. Para obtener un préstamo se precisa abonar 4 cuotas vencidas de 150.000. Acá, por ejemplo, me podría haber dicho también 4 cuotas. Si no me dice vencida, no importa. ¿Por qué? Porque todas las cuotas nosotros suponemos de que es vencida. Vencida significa que se paga a la finalización del periodo. Que en este caso, para nosotros en términos cristianos, sería cuando termina el mes. O sea, la última semana de cada mes. Y con posterioridad seguirlas pagando durante 6 años. Tasa de interés 8%, calcula el préstamo. Entonces acá nos está diciendo que yo quiero un préstamo, pero entonces en la financiera o en el banco, o yo mismo, por ejemplo, para que no tenga una cuota tan alta, entonces yo me voy a ir ya pagando antes de retirar el préstamo. Entonces, ¿qué hago yo? Obviamente, ya su nombre lo dice, me voy anticipando, ¿sí? Como voy a pagar 4 y después voy a pagar 6, entonces hay un inicio y una finalización. Entonces, ¿qué implica eso? Que va a ser una renta temporaria. Después, vamos a ver, ¿cómo son las cuotas? Nos dice 4 cuotas de 150.000 pagando 6 años. Entonces, se supone o se entiende que las cuotas son anuales. ¿Por qué? Porque si quiere que sea mensual y que no coincida con el periodo de los años, entonces está diciéndome que esas cuotas son de tipo anual. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es una renta temporaria y fíjense, cuotas anuales, tasa de interés anual. No me dice nada de capitalización, eso significa que nuestra capitalización es anual también.
Entonces, una renta temporaria sincrónica. ¿Sí? Y entre anticipada diferida y la otra, entonces ya sabemos, nosotros pagamos ya 4 años adelantado 150.000. Puede ser así, por ejemplo, vamos a comprarnos una casa y esa casa obviamente no vamos a encontrar por menos de 300 millones. Entonces yo ya voy pagando, por ejemplo, 4 años antes, o inclusive esto ocurre mucho con muchas empresas, por ejemplo, que te dicen pozos. No sé si escucharon alguna vez que el edificio todavía no se construyó o está, por ejemplo, en construcción y nosotros ya estamos pagando antes de que nos entreguen, por ejemplo, la casa. Y después vamos a seguir pagando, obviamente, una cantidad X. Entonces, una renta temporaria sincrónica y va a ser anticipada. Y así, este mismo van a estar calculando también esos señores que son los oficiales de crédito, o no sé cómo se le dice a esos que ofrecen casas, y va a usar obviamente este mismo sistema, una renta temporaria, sincrónica, anticipada. Bueno, entonces vamos a mirar nuestra formulita para ver cómo ahora va a ser, o qué necesitamos tener a la vista. Entonces va a ser una renta temporaria, acá está. El periodo de pago coincide, entonces es sincrónica. ¿Puse sincrónica? Sí, puse sincrónica. Entonces, anticipada. Y acá está mi anticipada. Y acá es en donde vamos entonces a mirar y entender eso que les estaba mareando y. Para que no les maree y, así como les digo, voy a tomarme un poquitito de tiempo y ya voy a señalar poniendo 1 sobre 1 más i elevado a la m. Y acá también ya voy a ponerle directamente 1 más i elevado a la m. ¿Por qué? Porque no quiero que tengan problemas acá. Tengan problemas en otro sentido, o sea, peleas y esas cosas de tipo matrimonial, relación de pareja sentimental, pero no acá. Bueno, basta. Ven que con ustedes no se puede. Yo quiero ser serio, yo quiero madurar, pero ustedes no me dejan. Ish. Bueno, entonces. Lo único, profe. Bueno, perfecto. Vamos a hacer entonces nuestra formulita. Ahí, Dajina, quiero otra vez mi amor. No sé, yo tengo que pensar. Yo no sé, ya te dije lo hoy cuando empezamos. De sección y contigo. Yo quería que vos estuvieras la vez pasada y no estuviste. No la pruebe, no me vaya a decir así. Basta, profe, basta, ya es suficiente. Suficiente con tener que lidiar en mi casa luego con mi marido, ¿verdad? Habla todo ese problema y todo eso tengo yo. Me identifico con eso de ahí. Bueno, a ver. Entonces, aquí voy a necesitar corchete. Entonces, corcheteamos. Se le dice corchetear, aunque no lo crean. ¿Cuánto va a ser 1 más i elevado a la n? Entonces va a ser 1 más i elevado a la n menos 1. Y necesito, menos 1 abajo. Menos 1. Y esto, entonces, va a ir como fracción. Entonces, sobre i por, ¿cuánto? I por 1 más i elevado a la n. 1 más i. 1 más i elevado a la n. No se puede con ustedes. Bueno, a ver. Entonces, por favor, les pido. Por. Entonces acá, fíjense, me dice d sub i elevado a la menos m. ¿Sí? Entonces yo tengo d sub i elevado a la menos m. ¿Y qué significa eso? Significa directamente 1 más i elevado a la m. Entonces va a ser 1 más i elevado a la m. Ahí está. 1 más i elevado a la m. Ahí tengo. Entonces, fíjense, si está con negativo aquí, entonces directamente arriba. Y este es un factor de, ¿qué tipo? Un factor de capitalización. ¿Por qué capitalizamos? Porque fíjense que yo ya estoy pagando antes. Entonces, por eso tengo que capitalizar para actualizar cuando llegue el tiempo 4. Y aquí
no van a tener ningún tipo de problemas para la M. No van a tener problemas para la M. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí, a ver si tengo acá la vista, fíjense la anticipada. ¿Ven? La anticipada. Yo pago ya 4 periodos antes, entonces mi M es 1, 2, 3 y 4. En la anticipada no tenemos que hacer ese de retroceder 1 o retroceder 2. En la anticipada, directamente el hueco es lo que ya pagamos en cantidad de cuotas, por decirlo. Entonces, voy a sacar acá datos y de acuerdo a la nomenclatura, entonces vamos haciendo esto. Me dice, se precisa abonar 5 cuotas, 4 cuotas. Acá sí van a atender a algo niños y niñas, apoja, porque ya no son niños ni niñas. Yo tengo que pagar 4 anticipada y tengo que pagar 6 años más después. Entonces mi N no es 4 ni tampoco es 6, es la suma de los dos. ¿Por qué? Porque ese es el periodo de inicio y de finalización. Entonces va a ser 4 más 6 es igual a 10. Ese va a ser mi N, ¿sí? Entonces lo que yo ya pagué anteriormente y lo que voy a tener que pagar después, lo que falta por decirlo. Entonces mi periodo va a ser igual a 10. Ahí está. Después, ¿qué más nos dice? La cuota es vencida de 150.000. Entonces mi C es igual a 150.000. Acá yo puedo decir, por ejemplo, no sé, 1.500.000 o, por ejemplo, 15 millones, de acuerdo ya a mi poder adquisitivo, por decirlo. La tasa es del 8%. Entonces, la tasa I es igual a 0,08. Voy a necesitar 1 más I, entonces ya pongo también acá 1 más I. 1 más I. Entonces, 1 más I es igual a 1.08. 1,08. Y la M, entonces, directamente ¿con qué coincide? Coincide con las cuotas que nosotros ya anticipamos. Entonces, mi M va a ser igual a 4. Le voy a poner acá algún colorcito para indicarles de dónde viene este 4 cuando están estudiando. Que ustedes estudian con anticipación también para sus exámenes. Sí, verdad que sí, ahí está. Entonces la M vale 4. Me voy acá en la segunda hoja porque ya no voy a poder visualizar completo ahí. Entonces nos vamos aquí en la segunda hoja y ya tenemos completo. ¿Qué era lo que necesitábamos? Para obtener un préstamo, me dice, entonces lo que necesito es esta MDB. Entonces voy a poner aquí y puedo poner ya que esto vale entonces 4. ¿Por qué? Porque yo ya voy a pagar 4 periodos antes. Esto, así. O dejan así como quieran, no hay problema. Algunos le ponen lo así nomás sin nada. Si quieren, le ponen, si no, no le va a afectar en el resultado. Bueno, entonces ahí ya reemplazamos nuestra fórmula. Y van a calcular ustedes. Y mientras calculan, yo ya voy llamando a la lista para que se vayan a dormir. Y que se vean los que tienen que rendir. Buen sueñito, señores, los que ya rindieron la vez pasada. Ustedes se merecen ya descansar a esta hora. Profe, se siente demasiado la discriminación y no. Discriminación, no, eso con la discriminación, esto es bullying. Elevado a Demasiado la... ya sé notar tu favoritismo, profe. ¿Con quién? ¿Contra quién? Contra No sé. los pobres que no pudimos rendir y Así. con los valientes que ya rindieron. Elevado a la M. M entonces vale 4. A ver, calculen esto por favor mientras. Ahí tienen 150.000 por tanto. La anticipada es más fácil su M, ¿por qué? Porque lo que ya pagamos antes, entonces directamente es mi M.
voy a escribir nomás aquí también yo porque esto les voy a subir. ¿Profe? Sí, Puede ser 1.369.349. 1.300.000, ¿cuánto viene después de 300? 69. Y ahí nomás quédate. ¿Cuánto? 1.369.000. No, atendé. Sí. 1.300.000 y después de esos dos números, ¿cuántos son? 69. Ah, perfecto, gracias. ¿Sabes qué? Así no se puede. Acá hay señoras y señores casados. Ellos no pueden entrar en esas cosas. No pueden más escuchar eso ahora, profe. No, porque se van a sentir ofendidos. Entonces, yo no quiero ser el problemático, el que crea problemas en ese sentido. Vale, entonces ahí está. Después ustedes van a poder calcular eso que ya sabemos también, el total pagado y todo lo demás. Si se fijan ustedes, todas estas operaciones son de tipo préstamos, o sea, son amortizaciones. No existe en la realidad o en el mercado financiero operaciones de tipo ahorros. ¿Por qué? Porque en el ahorro no nos va a joder tanto así, no nos va a dar tantas facilidades, por decirlo, de huecos y esas cuestiones. Entonces, son más de amortizaciones que otra cosa. Bueno, esto entonces dejamos aquí por hoy. Voy a llamar la lista y si ya no hay consultas, entonces pueden ir saliendo sin problemas. Los que van a rendir sí se quedan conmigo un rato. Ahí, Profe, sí, una consultita antes. decime. Sobre la tarea que se entrega hoy. Eso hace falta, igual si hacemos 5 ejercicios, de repente podemos entregar igual, o hace falta hacer todos. Pero y ese ya es de un mes por ahí ese ejercicio. No, y sí, profe, pero no, el segundo no me sale. Por eso, Como pico después de 2 meses más a decir eso. Eso no se vale. por eso no, profe. No, y no quise pedir ayuda a los compañeros. Si alguien de buen corazón puede ayudar. Domina y pues, no, pico, así le decía también a ella, igual mal de poner los cuernos, no, pico. No, claro que no. Bueno, espera un ratito, voy a desgrabar esto, porque si van a estudiar después, no necesitan escuchar estas cosas.